Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Bonduel. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte contamos con una ayuda muy especial. Nos acompaña María José Cachafeiro. María José Cachafeiro es farmacéutica, máster y además licenciada, en nutrición y salud y especializada en probióticos y micronutrición. Y precisamente de probióticos, de micronutrición, de microbiota y de todas estas cosas que cada día oímos más, vamos a hablar hoy. Lo primero de todo, muchas gracias María José por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a hablar, lo primero de todo, vamos a empezar con algo introductorio, que es la microbiota. Bueno, pues la microbiota se define como el conjunto de microorganismos que habitan con nosotros. Se decía que en nosotros, pero cada vez está más comprobado que la relación pues, es bidireccional y que no solo le servimos de transporte, sino que al final pues nosotros les ayudamos a ellos y ellos nos ayudan a nosotros. Normalmente la más conocida es la que se llama microbiota intestinal, que es la que pues está presente en todo nuestro intestino, principalmente en el intestino grueso, pero en todas las partes de nuestro cuerpo que están en contacto con el medio ambiente, o sea, todo lo que es piel y mucosas, existe microbiota. ¿Y por qué de repente se habla tanto de la microbiota, de los prebióticos, que eso, mira, también es una pregunta interesante, qué es uno y qué es otro? De repente este auge sobre la microbiota y los beneficios de cuidarnos esos microorganismos que tenemos ahí en todo nuestro organismo, como bien decías. Bueno, pues lo que hay microorganismos que nos acompañan se sabe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que pues no son fáciles de caracterizar, de saber cuáles son ni qué funciones hacen, y pues en los últimos 10, 15 años es cuando ha habido ese boom de, pues gracias a tecnologías pues como la secuenciación de ADN, por ejemplo, pues hemos podido descubrir mucho más y conocer pues lo que pensábamos que era algo residual, pues que había algunos microorganismos que vivían con nosotros, pues ahora sabemos, y todo lo que nos faltaría por saber todavía, que no son algunos, sino que son muchísimos y que cumplen muchas funciones que están adaptados a nosotros, que son diferentes entre cada persona, que además son diferentes entre cada zona de nuestro cuerpo, y que cumplen, pues lo que decimos, cuando están en equilibrio, cumplen unas funciones beneficiosas para nosotros. Y muchas veces oímos hablar de la microbiota, o más bien de los microorganismos como nuestro segundo cerebro. ¿Por qué se habla del cerebro si estamos hablando del intestino? Hay un poco de duda entre los oyentes, entre la mayor parte de los lectores cuando leen. Hay muchas, ya sabes, también estas noticias que se les pone un titular así sorprendente para llamar la atención. Pero ¿por qué se llama el segundo, incluso a veces el primer cerebro? Eso te iba a decir, que podría considerarse incluso parte del primer cerebro, porque nuestro sistema nervioso, aparte del cerebro y los nervios por todos conocidos, también hay un sistema nervioso que está muy relacionado, que está en la zona intestinal, que cumple también muchas funciones. Y este sistema nervioso entérico está en total relación continua con la microbiota. Está también muy relacionado con nuestra inmunidad, que eso sí que es algo como más conocido, y por eso se habla muchas veces, que seguro que nuestros oyentes han escuchado hablar del eje microbiota intestino-cerebro, porque está al final la microbiota influye sobre, pues por la producción de diferentes sustancias o por el envío de señales, influye sobre nuestro cerebro. Y al revés, claro, es una relación bidireccional. La microbiota da información a nuestro cerebro envía información que es de vuelta a la microbiota. De esta manera, pues podemos defendernos mejor de los microorganismos patógenos, es diferenciar cuáles son los buenos de cuáles son los malos.
Yo que soy ya un poco mayor, no sé si tú te acuerdas de aquello de Érase una vez la vida, de aquellas navecitas que diferenciaban quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, que bueno, que además siempre tenían la misma cara en los dibujos. Pues esa función ayudan a realizarla los propios microorganismos comensales o los que están con nosotros de modo saludable. Además, como el primer sistema nervioso que se desarrolla cuando somos un feto es el entérico, por eso a veces se dice que incluso la microbiota forma parte de nuestro primer cerebro, que se formaría antes que el cerebro, aunque bueno, realmente no es un cerebro, sino una parte del sistema nervioso. Y hablabas de ese eje. Muchas veces en estos textos, cuando ya te pones a nivel más técnico a buscar, se correlaciona. De hecho, yo creo que en tu trabajo de fin de máster, si no me equivoco, también hablabas un poco de esto, de la diferencia que hay entre diferentes perfiles de personas según su cuadro clínico y su microbiota, ¿no? O sea, bien, hay una persona con obesidad, tiene una diferente calidad de microorganismos, digamos, en su cuerpo en general, y eso provoca también enfermedades correlacionadas como, por ejemplo, depresiones o problemas en la piel. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues a veces suena un poco raro y suena un poco difícil de entender, pero cada vez hay más estudios que relacionan el estado de nuestra microbiota, principalmente la intestinal, porque es la mayor de nuestro cuerpo, pero no es la única, con diferentes patologías. Por ejemplo, las patologías de la piel, pues también hay cada vez más estudios que dicen que todas las patologías cutáneas están relacionadas con el estado de la microbiota de la piel, porque la piel tiene su propia microbiota. Pues por ejemplo, si hablamos del acné, en el acné hay una disbiosis se dice que hay una disbiosis cuando la microbiota de una zona no está equilibrada. Cuando está equilibrada se dice que está en eubiosis y cuando no, en disbiosis. Pues hay una disbiosis que produce pues un sobrecrecimiento de una bacteria que es la que va a producir pues esa infección, por decir de alguna forma, en nuestra piel que da lugar a los granitos. Por supuesto, también tiene que haber un exceso de sebo y otras circunstancias. No es únicamente la microbiota, pero la microbiota está relacionada con la dermatitis atópica. También hay cada vez más estudios y, como decías, incluso la microbiota hay estudios que dejan claro, aunque aún no se sepa con seguridad cuáles son los mecanismos, que la microbiota de una persona con depresión es diferente a la microbiota de una persona que no tiene depresión. Y, por ejemplo, eso sí se sabe, que es que gran parte de la serotonina que produce nuestro cuerpo, la serotonina es pues la hormona de la alegría, por decir de alguna forma, que además está muy relacionada también porque es un precursor de la melatonina, que es la que nos ayuda a dormir, a descansar, a reducir nuestro nivel de estrés. Pues la mayor parte de la serotonina se produce en el intestino por nuestra microbiota. Son nuestros microbios los que producen la mayor parte de la serotonina que produce el organismo. Y sabiendo todas estas maravillas que hace la microbiota por nosotros, ¿qué podemos hacer para cuidarla? O sea, ¿cómo podemos tener una microbiota sana para, pues como decíamos, una buena producción de serotonina, para estar en eubiosis? Muy bien. Pues mira, lo ideal, bueno, para tener una microbiota lo más sana posible, pues hay que empezar ya desde el nacimiento. O sea, la microbiota se instaura pues con el parto. Cuando el parto es vía vaginal, tenemos una microbiota mucho más adecuada que cuando el parto se produce por cesárea. Eso no quiere decir que si tú es que ya has nacido por cesárea ya no tienes nada que hacer, no, por supuesto hay más cosas que puedes hacer, pero también influyen en nuestra microbiota el haber sido alimentados con leche materna o con leche de fórmula, porque aunque la leche de fórmula está muy lograda cada vez más, pues la leche materna nos aporta pues microbiota, aparte defensas y demás de nuestra madre que no puede aportar la leche de fórmula, aunque ya hay muchas que llevan ciertos probióticos para intentar compensar esa deficiencia. Luego es muy importante sobre todo en los primeros años de vida, intentar evitar el uso de antibióticos.
Digo intentar evitar porque está claro que cuando tienes una infección hay que tomar un antibiótico. El antibiótico nos va a ayudar a solucionar un problema de salud, pero no abusar de ellos o intentar tomarlos lo menos posible, y cuando los tomemos pues tener ciertas medidas que nos ayudan a que ese antibiótico no arrase con todo lo que llevamos construyendo tiempo. Cuando somos adultos también influye, pero bueno, nuestra microbiota está ya más instaurada y no hace o sea, el efecto no es tan catastrófico, por decir de alguna manera, como en los bebés. Y lo cierto es que los niños pequeños se enferman mucho y toman mucho antibiótico en general, entonces eso repercute. Y luego, pues tener una vida, lo que se conoce como una vida saludable, es bueno para nuestra microbiota. A veces cuesta entenderlo o asimilar ciertos conceptos, pero el ejercicio mejora nuestra microbiota, el descanso mejora nuestra microbiota, pues como digo, reducir el estrés o estar en contacto con la naturaleza mejora nuestra microbiota. Una buena alimentación, por supuesto, la alimentación es básica para mantener la microbiota en buen estado. Cuanto más variedad de frutas y verduras tomemos, no solo decir, bueno, no, es que yo tomo mucha fruta y mucha verdura. A mí me pasa muchas veces en consulta que me dicen, no, si es que yo tomo verdura todos los días. ¿Y qué tomas? Pues lechuga y tomate. Sí, tomas verdura todos los días, estás tomando fibra, estás tomando ciertos nutrientes, pero es que no todas las verduras tienen, ni todas las carnes, ni todos los pescados tienen los mismos nutrientes exactamente. Entonces, por eso es tan importante tener una importante variedad. Y luego, pues sí que hay a nivel sobre todo alimentario, pues hay como varios patrones de microbiota en función de la alimentación. Pues se conoce el patrón, pues el que podríamos decir el de la peor alimentación, que podríamos llamar el americano o europeo, pues que alimentaciones con muchas más grasas, con muchos más refinados, pues eso afecta a nuestra microbiota y hace que no esté en las condiciones más adecuadas. Y hablamos a veces, cuando hablabas de la alimentación, vemos estos anuncios, ¿no?, en la tele, del clásico yogur famosísimo y todo esto. Hablan de prebióticos, hablamos de probióticos a veces en otros anuncios de fármacos, bueno, de fármacos, no de complementos. ¿Cuál es cuál? Porque hay un lío ahí entre el pre y el pro. Pues te lo voy a contar muy facilito. Mira, el probiótico es el bichito, o sea, lo que serían las cepas bacterianas, o bueno, bacterias no tienen por qué ser solo de bacterias, que pueden ser virus o arqueas o hongos, hay diferentes, son cepas microbianas, sería más correcto decir, que tampoco todas las cepas microbianas se pueden llamar probióticos. Probióticos son las que alcanzan la zona que tienen que alcanzar, generalmente el intestino, en cantidad suficiente para poder realizar un efecto beneficioso. Por eso que un alimento lleve cepas bacterianas no quiere decir que sea un probiótico, porque tienen que llegar y poder asentarse, si no, no van a hacer un cambio ni van a producirnos un beneficio. Y el prebiótico sería la comida del bichito. O sea, serían pues esas fibras que van a favorecer el crecimiento de las especies que ya están instauradas o que estamos aportando y que van a hacer que se mantengan durante más tiempo en mejor estado. Perfecto. Explicación muy clara, además. Nos quedamos con pro el bichito y pre el filete que le damos al bichito para que esté bien fuerte, ¿no? Hemos hablado ya más o menos de los consejos para cuidar nuestra microbiota, pues deporte, evitar todos los hábitos no saludables que ya sabemos todos. Pero decías una cosa muy interesante, que es que hay gente que tiene problemas pues, de depresiones, etc., relacionados con su cantidad, o sea, cuando se les ha hecho estudios, se ha visto que su calidad de la microbiota no era tan alta, ¿no? Digamos que entonces podemos relacionar el estrés con problemas en nuestra microbiota. Sí, sin duda. A ver, cada vez, como te decía, este es un campo relativamente nuevo y del que todavía nos queda muchísimo por conocer. Yo a día de hoy no me atrevo a decir que si tenemos una microbiota adecuada vamos a estar sanos, pero sí me atrevo a decir que si no la tenemos no vamos a estar sanos. De eso estoy completamente segura. La patología o el problema que tengamos será mayor o menor en función de lo
desajustado o de la zona a la que afecte ese desequilibrio en la microbiota, pero seguro que vamos a tener algún problema. Y lo que hablábamos, o sea, al final es tan importante, pero lo que pasa es que la dificultad también reside en que no hay una única microbiota sana. O sea, no es que digas, pues tengo que tener un 20% del bichito A, un 10% del bichito B, sino que al final hay grupos bacterianos que cumplen funciones similares y que si están en equilibrio, aunque no tengas exactamente los mismos, porque yo no tengo la misma microbiota que tú, aunque las dos podamos estar perfectamente sanas, la cuestión es que esos grupos, sus funcionalidades se estén cumpliendo. Entonces, por eso es más difícil todavía saber cómo tendría que ser la microbiota, porque hablamos un poco más de funciones que de especies en concreto, aunque también influyen las especies. Entonces, lo que se produce muchas veces es, pues eso, un ligero equilibrio en el que a lo mejor un cambio en ese equilibrio puede suponer, pues que también influyendo con la sensibilidad de cada uno, pues te dé un malestar o no. Y hay cosas pues que dices, pues como hablábamos, por ejemplo, de la depresión, pues no sé, hay dolores de cabeza que pueden estar relacionados con tener una microbiota en mal estado. En mal estado, pues por ejemplo, ¿por qué? O un montón, por ejemplo, ahora con estas fechas que las digestiones están como están, pues los problemas digestivos también están muy relacionados, porque si no tenemos bien nuestra microbiota, esto pueda llegar a afectar al mucus o a la mucosa intestinal y se puede llegar incluso a producir daño en las células del epitelio intestinal, de manera que se crean agujeros. Entendamos lo de agujeros, no es que se nos haga un agujero como el que puedes hacer cuando te clavas algo en la mano, pero bueno, microagujeros que permitan que pasen sustancias a nuestra sangre que no deberían pasar, y entonces nuestro cuerpo va a reaccionar pues provocando una inflamación o provocando una reacción inmunitaria que pueda afectar, pues por ejemplo eso, dándonos dolores de cabeza, produciendo muchos problemas digestivos, pues son esos síntomas que se relacionan con las llamadas intolerancias alimentarias. Muchas veces lo que está produciéndose es eso, que están pasando a sangre sustancias que no deberían pasar. Entonces, digamos que en ciertos casos sería reversible si cuidamos esos, vamos a llamarlo así, entrecomillamos, agujeritos que hemos dejado, ¿no? Por supuesto, hay tratamientos que nos pueden ayudar. Bueno, lo primero habría que consultar con un profesional y tener claro que lo que nos está pasando es eso. Y hay, pues claro que hay tratamientos que nos van a ayudar a cerrar esos agujeritos y a volver a poner en condiciones adecuadas tanto la mucosa como la microbiota, pues con un aporte de probióticos adecuados, por ejemplo, o a veces simplemente con prebióticos, con que alimentemos de manera adecuada, incluso con lo que comemos nosotros, sin ser con complementos, podemos solucionar gran parte de esos problemas. Luego habría que ver que no hay otras patologías también relacionadas, que suele haber. Entonces, bueno, porque al final todo este tema digestivo y de la microbiota es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Empiezas por una cosa y acabas, pues eso, pues una disbiosis cada vez más frecuente es el sobrecrecimiento del Helicobacter pylori en el estómago, que está muy relacionado con nuestra microbiota, está muy relacionado con el estilo de vida y está muy relacionado con el abuso que se hace de los medicamentos para la acidez, o sea, del conocidísimo omeprazol, que bueno, pues que cuando es necesario hay que tomarlo, como hablábamos antes de los antibióticos, pero que hay mucha gente que lo utiliza pues porque me voy a ir de comilona, y una no es para eso y otra acaba produciendo pues que la acidez necesaria en el estómago para mantener una microbiota adecuada no se produzca y al final pues crezca de manera exagerada cosas que no deberían crecer. Y quería que nos contaras un pelín así, sé que es muy obviamente técnico, te llevo muchos años estudiarlo, además con mucho mérito, una vez ya estudiada farmacia, que ya de por sí es difícil, te aventuras a estudiar nutrición y salud. Cuéntanos un poco tu trabajo de fin de carrera. Bueno, pues el trabajo del fin del grado de nutrición humana y dietética que hice, bueno, terminé hace 4 años creo ya, era un proyecto educativo para llevar a cabo
pues en un hospital, lo que pasa es que coincidió además pues momento COVID y no fue, o sea, yo terminé justo en plena pandemia, pues o pleno inicio de la pandemia, entonces no se pudo llevar a cabo, aunque es una espinita que yo tengo ahí clavada, que basaba pues precisamente en explicar a personas que estaban a la espera o que acababan de tener una intervención, una cirugía bariátrica, pues cómo la microbiota influía en su peso, no en su peso en sí, sino en su estado de salud general, y cómo la alimentación influía en esa microbiota. No con la intención de que simplemente con la alimentación fueran a hacer un gran cambio, pero sí como complemento a ese otro tratamiento, a ese otra... O sea, al final la obesidad es una patología multifactorial que solo atacando desde un lado es muy difícil controlar. Entonces, la idea o lo que buscaba este trabajo era pues reforzar a nivel nutricional los porqués de la correcta alimentación, porque yo siempre he creído que cuando conoces el porqué de las cosas es más fácil aceptarlas y llevarlas a cabo. Entonces, pues te dicen que tienes que tomar mucha verdura y no te gusta mucho o no estás muy acostumbrado, porque al final pues el paladar se educa también, pues te puede resultar pues casi un castigo. Sin embargo, si entiendes el porqué, la importancia que tiene que tu alimentación sea de una forma, pues es más, o yo creo que es más fácil que la mantengas en el tiempo, que al final era pues el objetivo del proyecto que sin llegar a materializar, pues fue el que presenté como proyecto, como trabajo de fin de grado. Muy interesante además, porque la base de, bueno, yo creo que lo hablamos muchas veces fuera de micro, que es importantísimo que la gente sepa los porqués para que lo mantenga, porque si no le estás dando un papelín, come esto, come lo otro, pero el día que ese papelín se va, no sabemos por qué tomamos ciertas decisiones y eso repercute por completo en nuestra salud, entre otras, de la microbiota. Sí es verdad que durante toda la entrevista me surgía una cosa, y tú como farmacéutica encima que tienes la combinación perfecta, en un futuro yo creo que no tenemos una bola de cristal, pero sí que se podrá hablar casi de una medicina completamente, o de una farmacología casi hecha a medida, ¿no? Hombre, sería lo ideal. Lo que pasa es que, bueno, pues habrá que ver cómo evolucionan y sobre todo pues a nivel de presupuestos, porque hacer una medicina totalmente personalizada, pues a día de hoy es muy poco viable por un tema económico. Pero bueno, supongo que como todo ha evolucionado, yo recuerdo que hace, pues no sé, 15, 20 años cuando yo empezaba en mi anterior farmacia a hablar de probióticos y recomendaba la toma de algún probiótico, sobre todo con antibióticos, porque era lo que más se conocía en aquel momento, la gente me miraba rarísimo, decía, ¿esta qué me está contando? Y como tú decías al principio del podcast, hoy en día pues probióticos suenan por todos lados y casi no hay nada en lo que te pongas a leer o a escuchar que no salga la palabra. Sí, también. Entonces, bueno, todo va evolucionando y espero que realmente sí que se pueda personalizar lo más posible, porque al final pues está claro que, hombre, la farmacogenética sería lo ideal, pero a día de hoy es muy complicado por un tema económico, claro. Y seguramente más de un oyente ya habrá oído 1000 veces probiótico, tenía un montón de dudas o está descubriendo por primera vez. Muchas veces queremos también saber más, porque ahora tenemos casi información por todos los lados de muchas cosas, pero nos cuesta saber de dónde recibirla, ¿no? Por lo que decíamos, porque cada vez más en cualquier alimento aparece la palabra, digamos que se está sobreutilizando. Probablemente. Sí que queríamos pedirte para los oyentes, para todos aquellos que quieran saber un poquito más sobre este mundo que es apasionante de la microbiota, ¿qué libro recomendarías así para todos los públicos? Bueno, pues yo creo que hay dos que son para mí imprescindibles. Una porque lo que explican está además con mucha evidencia, pero está explicado de manera que todo el mundo lo pueda entender, y además son de dos doctoras que para mí son referentes en este campo. Uno es La microbiota idiota, de la doctora Sari Arponen, y el otro sería Universo microbiota, de Silvia Gómez Senén. Ambos están súper claros, explicados, se entiende muy bien.
aunque estén en formato historia, hay mucho, o sea, de verdad hay mucho contenido y mucho que aprender de ellos. Y luego, para el que quiera ir un pasito más allá, aunque es quizá un poquito más técnico, pues la doctora Olaya Otero, hay un libro que se llama Probióticos, que sí que habla en concreto de cepas y demás, pero bueno, para empezar yo empezaría por los otros dos y luego ya si es un tema que realmente te interesa, pues te puedes ya pasar al tercero. Aún así hay muchos y seguro que podría decir... o sea, que nos podrían decir muchas más recomendaciones, pero creo que estos dos son básicos y bueno, pues mira, el que quiera empezar por ahí seguro que aprenderá mucho. Y además, bueno, vamos a hacer un poco también de bombo a tus perfiles. Tú también compartes mucha información sobre este tema en tus redes sociales. Que si queréis... Bueno, intento, sí. Dínoslas, pero las dejaremos en la caja de descripción de este episodio y así pueden ir a cotillar junto con los libros. Pues mira, yo el perfil que tengo de redes sociales, el que llevo trabajando durante más tiempo, es el de La Botica de TT, @labotica_de TT, y ahora pues también desde el de la farmacia, que es @saludlapomar. Muy bien. Cualquiera de los dos, hay información de diferentes tipos y bueno, en general de salud, no solo, bueno, salud, belleza y nutrición, por decir de alguna forma. Pues así como resumen, para quienes hayan oído este episodio, hemos hablado de por qué se habla tanto de los probióticos ahora, por qué se dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y llegamos a la conclusión de que es más el primero que el segundo, si está relacionado con otras patologías que no sean solo intestinales, porque como bien decías, la microbiota está en todo nuestro organismo. ¿Qué dice de nosotros nuestra microbiota? O sea, los hábitos alimenticios, otro tipo de hábitos que llevemos pueden derivar en que nuestra microbiota no esté todo lo saludable que podría. Consejos para cuidar la microbiota. Ahí podríamos añadir, pues eso, lo que decíamos, el deporte, el tener una buena higiene del sueño, no fumar, no abusar del alcohol, etc., etc., y libros recomendados que vamos a dejar a los oyentes los 2 libros, bueno, 3 que nos recomendabas. María José, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Esperamos tenerte pronto de vuelta en nuestro espacio 360 de Parque Principado, que ahí fue donde viniste ya en un par de ocasiones, sí, además, a hablar también de temas relacionados con la nutrición. Y gracias pues por ayudarnos, que es como se llama este podcast, queremos ayudarte. Gracias a vosotros, un placer. Este episodio ha sido posible gracias a Bonduel. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.